Hola, soy su profe de Fundamentos del Dibujo y Composición. Mi nombre es Carlos y quiero contarles un poco sobre mí. Bueno, pues soy diseñador gráfico y también tengo estudios de artes visuales. Mi trabajo, en general, fuera de dar clases, se centra en el diseño gráfico, pero mucho de lo que hago, tanto personalmente como profesionalmente, entra dentro de la ilustración y el dibujo. Entonces quiero comentarles que pues sí, el dibujo es una herramienta súper útil, tanto en la vida profesional, porque es una herramienta con la que podemos conseguir trabajos y conseguir un dinero extra, pero a la vez también es la base para las cosas que vayamos a crear dentro de nuestra carrera y dentro de nuestro perfil como diseñador gráfico. Entonces, esto es súper importante y bueno, pues les invito a que sean parte, a que descubran que el dibujo es para todos, que no hay que tener conocimientos previos ni ser un erudito del dibujo, porque hoy en día, bueno, hay muchas maneras de solucionar estos conflictos que tenemos al rato de representar, porque pues es evidente que no todos dibujamos, pero el hecho de no dibujar no significa que no podamos tener desarrollada una conciencia espacial, una conciencia de la forma, una conciencia del ritmo y en general, pues, de las formas y las figuras. Les voy a conversar un poco de mis referentes. Todos dentro del dibujo, pues, un punto, sabemos lo que nos gusta, ¿no es cierto? Como cuando somos pequeños y quizás cierto dibujo nos llama la atención, o de repente eres muy fan de Dragon Ball, pero es por algo en específico, es decir, son fuera de la historia, ¿no? Fuera de la historia o de cualquier otro elemento, también visualmente hay cosas que a nosotros nos capturan la imaginación. Y desde pequeños, pues, somos conscientes de esto. Incluso, no sé si muchos de ustedes, pues, dibujaban de pequeños. Si es que lo hacían, pues, recordarán que sus dibujos, pues, trataban siempre de las cosas que a ustedes les llamaba la atención en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo al menos dentro de mis dibujos de cuando era pequeño tengo bastantes cosas de series, como que de Dragon Ball, o, o por ejemplo, a mí me llamaban bastante la atención los carros, los buses, y tengo pues varios dibujos de eso. Entonces, nosotros siempre, pues, como les digo, desde pequeños tenemos referentes, tenemos pues cosas que nos llaman la atención y cosas que se quedan con nosotros y de alguna manera van conformando nuestro bagaje visual y nuestro bagaje cultural. Entonces, dentro de mis referentes, uno de los principales, un artista que pues yo quiero mucho y que admiro demasiado, él es Hergé. Hergé es un artista francés y pues él es el creador del personaje y del cómic Tintín. No sé, tal vez ustedes en un punto vieron la película que salió hace unos 4 años, que eso en realidad fue más popular, fue, digamos, el punto más popular al que llegó este personaje fuera de los cómics, porque dentro de los cómics es muy conocido, es un personaje muy querido, pero pues sí, los cómics llegan a ser un tanto a veces de nicho, ¿no es cierto? Entonces, pues si no son capaces de o no encuentran los cómics, les recomiendo pues que se vean la película y se enteren un poco de quién es este personaje. Pero bueno, lo interesante de Hergé y de su personaje Tintín es como dentro de esta supuesta simplicidad, porque como vemos las caras de los personajes o ciertos elementos, pues son construidos muy básicamente, ¿verdad? Como que no hay demasiado desarrollo en eso. Pero esto convive a la vez con todo el desarrollo visual y todo el trabajo de dibujo que hay detrás del resto de elementos en las composiciones. Porque miren, si bien su cara es simple,
los demás elementos que están atrás no son para nada simples. Y muchos de ellos son bastante fieles a la realidad, son muy bien representados, lo que nos hace creer que este personaje que pues tiene una cara que puede resultar cómica, que puede resultar casi una caricatura, pues habita en un mundo real, ¿no es cierto? Habita en un mundo donde las cosas se ven real y donde las cosas funcionan casi como que de la manera en la que esperaríamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante de Tintín. Y de igual manera, pues lo que siempre me llamó la atención es que dentro de la trama, pues Ergué siempre tomaba cosas reales, ¿verdad? Por ejemplo, este tema de la momia peruana o, o cosas que son bastante específicas, modelos de aviones, modelos de tanques. Él lo hacía al milímetro. Y esto también denota pues una obsesión por querer representar o querer construir el mundo de nuestro personaje, ¿verdad? Entonces, sí, pues me parece un muy buen referente dentro de, de mi arte y dentro de mi desarrollo personal y pues se lo quería compartir. Bien, mi segundo referente es Frank Miller. Frank Miller es un artista de cómic americano y bueno, pues lo que le caracteriza a él es que él sabe manejar muy bien el contraste y el claroscuro. El tema de los negros, de los espacios en blanco. Él es muy bueno sabiendo utilizar y darle su lugar a cada estas cosas que a veces las tomamos por alto o decimos que capaz no son parte de nuestra composición, pero pues desde ya les adelanto que todo lo que vemos en nuestro formato, en nuestra hoja, en nuestra composición, todo, aunque lo que no dibujamos es parte de la composición general. Entonces, por eso me resulta interesante Frank Miller. Y bueno, fuera de eso, el hombre tiene un dinamismo genial en cuanto a dibujar las escenas, su manera de resolver las cosas, de llevar lo que puede ser complicado a algo más fácil. Es decir, es un maestro de insinuar las cosas y de insinuarlas bien. Nos puede crear un contexto con un par de líneas. Y bueno, pues fuera de esta manera tan peculiar, también su arte es un tanto oscura, ¿no es cierto? Su arte es un tanto noir. El noir es como una categoría del cine, es como un cine oscuro, como un cine policial oscuro. Entonces, esto es lo que me resulta a mí interesante de Frank Miller. Mostrar a un artista que va a otro, quizás a otro lado del dibujo, que es el arte conceptual. El arte conceptual es el arte que se genera para películas, para videojuegos, para personajes. Es decir, es como un desarrollo de caracteres, un desarrollo de mundos. Y bueno, lo que me gusta de este tipo de arte es que pues hay bastante libertad, porque al fin y al cabo estás creando conceptos, entonces eres bastante libre de proponer. Y en verdad, pues es un rubro del dibujo que es muy interesante, es muy bien pagado si es que pues, sabes dónde encontrar trabajo. Yo tuve un profesor que trabajó en Blizzard. Blizzard, pues para los que no estén al tanto, es los que hacen pues todos estos juegos, los que están detrás del Dota. Pero bueno, es decir, es una empresa súper grande y este profesor trabajaba ahí y pues es interesante pues la manera en la que cuando estás en estas ligas, digamos, pues tratan el dibujo, ¿no es cierto? Entonces, pues era, digamos, un ejercicio súper constante de estar creando, de estar variando. Por ejemplo, nos comentaba que de un cofre él tenía que hacer 40 versiones del mismo cofre. Es decir, es explotar la creatividad y explotar nuestra manera de interpretar, nuestra manera de generar ideas al máximo. Y bueno, dentro de este rubro, está este artista que se llama Mark Brunet.
Mark Brunet es, pues, evidentemente es un genio dentro de lo que hace, tanto en color, tanto en composición, pero sobre todo en anatomía. Y aquí ya nos vamos a dar un poquito de cuenta que de donde se diferencian los estilos siempre va a ser en qué tan fiel o qué tan real sea, ¿no es cierto? Entonces, como ven aquí, pues Marc Brunet, como les digo, es un experto de la anatomía. De hecho, él da clases, tiene un curso sobre dibujo en el que se explaya en cuanto a anatomía y pues es eso, ¿no? Básicamente, el dibujo también es estudiar y cuanto ustedes más sepan cómo funcionan las cosas, como los músculos y el esqueleto, o cómo funcionan, no sé, mecanismos de una moto, cosas por el estilo. Mientras ustedes más lo investiguen y más lo asimilen, pues mucho mejor serán dibujándolo y serán pues un maestro de esto. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve que pues Marc Brunet estuvo muchas horas trabajando, ensayando, dibujando, perfeccionando, entendiendo, y pues por eso es que él es un capo y bueno, es un poquito el contraste, ¿no es cierto? O sea, pasar desde de lo que les mostré desde Frank Miller, que es quizás un poco más brusco, no respeta tanto los tamaños, por ejemplo, ahí veíamos que sus manos eran gigantescas, ciertos rasgos también los exagera. De eso a lo que vemos con Mark Brunet, pues hay un gran trecho, ¿no es cierto? Pero eso no significa que uno sea mejor que el otro. Simplemente, como les digo, están posicionados en diferentes lugares del dibujo, ¿no es cierto? Una cosa es hacer cartoon, una cosa es hacer dibujitos, comiquitas, caricaturas, y otra cosa es hacer hiperrealismo, ¿no es cierto? Pero, de igual manera, todas estas son válidas y todas estas tienen su valor y tienen pues su necesidad y su motivo para estar dentro del arte. Y pues nosotros ya como individuos pues seremos capaces de descubrir qué nos gusta y pues qué lo tomamos y qué lo asimilamos dentro de nuestro proceso creativo. Dentro de la creación, principalmente tenemos dos caminos. Uno es la digital y otra es la análoga, que cada una tiene sus ventajas. La análoga siempre va a ser mejor en cuanto a la sensación. Es decir, si hay un grado de desconexión entre dibujar en una pantalla, entre dibujar en una tableta, a dibujar directamente en un papel y sentir, ¿no es cierto?, el papel actuando sobre el lápiz, sentir incluso esa fricción. De alguna manera, no tengo una manera científica de comprobarlo, pero sé que hay un efecto en el cerebro que nos permite ser más naturales, ser más fieles a nosotros dibujando en análogo, en papel, que dibujando directamente en una tableta. Y eso ustedes se dan cuenta el momento en el que ya empiecen a comparar, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, el dibujo, como les digo, tiene ventajas como esta sensación, pero aparte de eso también hay una facilidad en cuanto a lo que se crea, a la memoria muscular, que también es súper importante. Y es por esto que pues mucha gente, incluso cuando hace digital, lo que hace primero es empezar en papel, porque como les digo, les da una sensación de seguridad en cuanto a lo que construyen, que se puede perder un poco cuando estamos en lo digital. ¿Qué pasa con lo digital? Que pues somos muy libres de borrar, ¿no es cierto? De retroceder, de dar a control Z. Que esto no es algo que pasa en la vida real. Entonces, más bien en la vida real, nosotros de alguna manera tenemos que acoplarnos a los fallos que vayamos haciendo, mientras que pues la tableta o el Photoshop nos da un abanico más grande de poder experimentar y de poder variar. Y diría que esas son las diferencias principales. Y pues antes de ser enemigo de una y amigo de otra, lo mejor sería tener pues lo mejor de los dos mundos y acoplarlos a nuestro proceso creativo. Entonces, por ejemplo, esta imagen, esta es netamente análoga.
Entonces, si bien pues el resultado final podría no verse tan detallado como por ejemplo esta otra que sí es digital, pues dentro de su proceso tiene mucho más riqueza, tiene mucha más construcción, es decir, incluso en las horas que me tomó, pues hay verdadero trabajo, ¿verdad? Hay un trabajo minucioso de pues hacerlo bien, de no fallar, porque como les digo, pues no tenemos tanto esa libertad de hacer control Z, ¿no es cierto? Sino más bien aquí, cuando tenemos un error, debemos convivir con los errores o buscar la manera de solucionarlo. Pero siempre el resultado, aparte de que es físico y que lo tenemos en nuestras manos, pues la calidad siempre va a ser superior. Y por más formato gigantesco en el que trabajemos en digital, es decir, por más que hagamos un canvas de 5000 píxeles por 5000 píxeles o 10.000 por 10.000, pues la resolución jamás va a ser la misma que es la que tiene el ojo frente a algo análogo. Porque en un punto, pues, de algo digital se van a evidenciar los píxeles, pues, en un punto aunque hagamos zoom o lo que sea, incluso aunque sea algo vectorial, que pues los dibujos vectores no son píxeles, sino más bien son fórmulas matemáticas. Aún dentro de estos dibujos no se evidencia la cantidad de detalle y la cantidad, pues, de precisión que tiene la mano y el ojo humano, ¿verdad? Entonces, miren, quiero hacerles un pequeño recorrido por unas ilustraciones que hice y contarles, pues, un poco cuál es el contexto y también un poco cómo ha venido desarrollando este estilo que estoy haciendo actualmente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esta primera imagen, eh, lo que vemos es que yo ya tenía un interés por las letras, por el tema del urbano, del graffiti. Aunque no soy grafitero ni nunca ingresé, digamos, en este mundo, pues siempre me llamó la atención, siempre supe quiénes eran los artistas que lo hacían, cuando los veía en la calle los reconocía, pero es por esto, ¿no es cierto? De nuevo, en mi bagaje, en lo que a mí me parece interesante, pues siempre estuvo esto presente, ¿verdad? Entonces yo realizaba estas exploraciones con letras, pero pues netamente pues, yo me daba cuenta que las letras en sí, dibujar planos y horas de letras, pues no era lo mío. Y siempre terminaba incluyendo personajes, ¿verdad? Siempre otros elementos que pues sí salían de mi verdadera intención, que sí salían de mi verdadero gusto por dibujar. Entonces así empecé construyendo estas tipo composiciones. Y otra cosa interesante es que pues yo al principio no utilizaba color para nada. Siempre dije pues que mi fuerte era el dibujo y no pintar. Pero pues en un punto ya conocí el color y, y me gustó. Pero esta es parte del momento en el que todavía no empezaba con el color. De igual manera, aquí vemos otras experimentaciones en las que yo ya voy jugando con otros elementos. Por ejemplo, ya tal vez no me llamaba tanto la atención las letras o este tipo de cosas un tanto urbanas, ¿verdad? Y quería tal vez explorar otras situaciones. Entonces, esta ilustración tiene como referente una foto. Entonces, en base a esta foto, yo de alguna manera me explayé, ¿verdad? Cogí la posición de la chica. En la foto recuerdo que también habían los mecheros. Y bueno, jugué con estos elementos, ¿no es cierto? Dupliqué las chicas, les construí posiciones como un tanto forzadas. Añadí estos elementos de las manos con los mecheros, el fuego y más que nada aquí estoy siendo fiel a las cosas que me interesa representar, es decir, las cosas que están en mi cabeza en ese momento. Entonces, por ejemplo, esta no es la única ilustración en la que se ve una luna y se ve
estrellas o se ve cigarros. Es decir, yo voy creando eh, mi narrativa, ¿verdad? Con las cosas que a mí me gusta ver y que me gusta representar. Aquí en esta parte, pues fueron realmente ya más experimentaciones de color. Aquí empecé a investigar de alguna manera o saber o identificar qué colores pues a mí me llamaban la atención y qué mezclas de colores pues para mí me resultaban interesantes, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos, pues netamente esto es una exploración, ni siquiera es como pensado tanto en lo que se ve en lo gráfico, sino más bien pensada en exploración cromática. Y pues me resulta interesante. De alguna manera supe que ciertos colores de esta gama pues iban con lo mío, con mi arte y con lo que quiero proponer. Y por ejemplo en esta otra ilustración pues ya fui acoplando más las cosas, ¿verdad? Es decir, estos elementos que siempre hacía antes como dibujar chicas, ya de alguna manera acoplé a estos otros elementos que también me resultan interesantes, como los cactus, como el desierto. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vamos tomando elementos de un lugar y elementos de otro, vamos construyendo nuestro propio arte. Porque al fin y al cabo, como ustedes deben saber, pues al fin y al cabo el arte solo es mezclar cosas, es un remix de cosas que ya existen, ¿verdad? Porque nosotros pues no nos estamos inventando nada. Simplemente cogemos cosas que nos parecen de nuevo interesantes y las unimos, ¿verdad? Entonces, sí. Y bueno, acá ya más adelante, eh, yo ya cogí como un rumbo quizás eh, un poco fuera del dibujo tradicional, porque empecé a hacer un poco de tatuaje, un poco a interesarme por este tipo de gráfica. Y por aquí entonces ya se vence más. Por ejemplo, esto mismo ya es una construcción en base a estos estilos del tatuaje, ¿verdad? El estilo tradicional. Entonces, este tipo de lenguajes ya tienen sus características, ¿verdad? Por ejemplo, las líneas gruesas, la manera en la que se disponen los colores y las sombras, pero al campo al que yo ingrese, es decir, aunque ya hayan normas, yo entro con mi bagaje y con mi conocimiento, yo y todos los que vayamos a ingresar, porque son cosas que no podemos soltar, ¿verdad? Y aquí, de alguna manera, yo ya tenía desarrollado mis elementos y mi tipo de gráfica que me identifica, incluso los colores, y lo aplico a esto, ¿verdad? Entonces resulta siendo un arte no tradicional dentro de este tipo de visualidad, pero cumple con los requisitos y además es mi estilo. Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta que muchas veces, aunque ya haya un estilo definido, pues no significa que las cosas sean a rajatabla y más bien es nuestro trabajo o nuestro deber ya como artistas, pues también dar un aporte o proponer algo a las cosas que ya existen, ¿no es cierto? Bueno, y por ejemplo, aquí ya empecé a explorar otro tipo de materialidades, ¿verdad? Esto ya es una pared, los materiales ya no son los mismos, pero sin embargo, yo sigo manteniendo los elementos que a mí me llamaron la atención y que fui desarrollando en este periodo, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es igual de vuelta al tema del tatuaje dentro de la gráfica japonesa. Es decir, ya existe la gráfica japonesa y tiene sus normas, como las líneas sinuosas, como este tipo de elementos, cómo se construyen las caras. Pero de nuevo, ¿verdad? Yo entro con mi estilo, yo entro con mi bagaje a dar una propuesta. Y por esto es que se puede diferenciar que aunque sea un arte japonés, pues no es un arte japonés tradicional, sino más bien algo contemporáneo y algo mío.
Y en esta última, por ejemplo, este es como, ya lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el mismo tema de Picasso, que es algo que muchos no logran comprender, que a los 15 años pintaba como un genio y al final de su vida terminó haciendo cosas más abstractas, ¿verdad? Entonces, es algo así, cuando nosotros vamos por etapas del arte, lo que hacemos es experimentar dentro de estas etapas. Y por ejemplo, en esta, yo ya, digamos, había desarrollado mi estilo en cuanto a cromática, colores, y lo que me interesaba era desligarme un poco de eso, ir más a lo básico, desentenderme de los colores, ir a lo monocromático y el desafío más bien era resolver con estos pocos colores cómo se vería una escena, ¿verdad? Cómo funcionarían las luces, dónde entraría, digamos, la luz en sí a dar protagonismo o a quitar protagonismo, pero es esto, es de nuevo, ¿no es cierto? Es un proceso y dentro de todo este proceso, que como ven algunos fueron pues desarrollos míos personalmente, otros ya fueron trabajos, dentro de todo esto pues nosotros vamos a ir construyendo nuestra gráfica y nuestro estilo propio. Entonces, es esto, es un gran trabajo de ir, de venir, de estar ensayando, de fallar, pero sobre todo pues de divertirse y de tener un, un interés y pues una conciencia visual. Yo siempre en esta materia empiezo hablando del código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? Es un código de texto basado en nuestro alfabeto que se utiliza para representar imágenes. Todos lo hemos utilizado alguna vez, como cuando hacemos el emoji de carita feliz con dos puntitos y un paréntesis. Eso es una demostración básica de un código ASCII en cuanto a gráfica. Entonces, les voy a recomendar esta página donde nosotros podemos empezar más que nada a darnos una noción de estas visualidades básicas, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a ver que tenemos una galería y en esta galería pues tenemos varios ejemplos, incluso en cuanto a tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está la de gato y pues en la de gato tenemos varios ejemplos de cómo se construye un gato con estos elementos, ¿verdad? Entonces lo interesante del código ASCII es pues que utiliza principios o formas que ya existen, como las líneas, paréntesis y signos, para construir figuras. Tengamos en cuenta que pues este tipo de gráfica nació antes de que las computadoras tengan interfaces netamente visuales. Es decir, fue una manera ingeniosa en la que la gente, antes de tener gráficos en las computadoras, pues ya podía formar dibujos y elementos, ¿no es cierto? Entonces, por esto es que nos sirve, porque es como volver a lo básico, a representar con el mínimo cosas que pues ya existen.
eh, precisamente es este concepto de que la luz tiene una dirección, ¿verdad? Y una vez que nosotros identificamos la dirección, nosotros podemos proyectar nuestras sombras y con nuestras sombras proyectadas podemos leer los volúmenes que existen, ¿verdad? Aquí entonces, miren, lo que hice fue separar con negro completamente sólido el fondo del personaje. Entonces ya los negros que eran los más negros anteriormente pasan a ser un tono medio, ¿verdad? Y aquí es donde uso precisamente los tonos medios, que son los grises, para completar áreas de sombra, ¿verdad? Y así evidenciar que los blancos son directamente la luz y pues que los tonos medios serían más bien tono de piel. Entonces, otra manera, pues precisamente sería utilizar la línea para dibujar, ¿verdad? Si utilizamos el punto, pues la línea es la sucesión de puntos. Y aquí lo que estoy haciendo es utilizar precisamente estas formas, estas líneas, estas diagonales y paralelas para construir mi dibujo. Y des en cuenta que lo único que hago es precisamente repasar los lugares donde ya había ubicado mis objetos, ¿verdad? Donde ya sabía que estaban mis ojos, donde sabía que estaba mi nariz, donde yo sabía que estaba esta ropa. Y de nuevo, solo con las líneas, con el mismo elemento diferenciador, separo los elementos, ¿no es cierto? Le doy contraste. Entonces ya vemos que pues la ropa es más oscura. Aquí, por ejemplo, el hecho de que sea línea sienta bien para ciertos elementos como el cabello, ¿verdad? Entonces, en este caso, favorece, pero pues no siempre va a ser así. En todo caso, es una manera y incluso puede ser un estilo de construir. Hay mucha gente que utiliza este estilo simplemente cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si es que yo, en vez de utilizar líneas rectas, utilizo líneas onduladas o líneas curvas, ¿verdad? Cambia totalmente el sentimiento o el tema del dibujo, ¿verdad? Se empieza a percibir diferente incluso en el estilo. Y es precisamente porque son maneras en las que se puede representar o reconocer, válgase la redundancia, un estilo. Por ejemplo, los japoneses utilizan mucho esto de la línea recta, perdón, de la línea curva y los valores de línea, hacer líneas muy finas en un lugar y hacer líneas extremadamente gruesas en otro para separar distancias, cosas que están más cerca o cosas que son más importantes. Bueno, entonces, en cuanto a temas de composición, ¿qué es en sí una composición? Es básicamente cómo ordenamos nosotros los elementos que tenemos en nuestro dibujo o en nuestra creación para representar esta imagen que buscamos, ¿verdad? Y esto no, bueno, podría ser de alguna manera si quisiéramos inintencional, pero generalmente esto siempre es con alguna intención, siempre tiene algún trasfondo detrás, al menos cuando entendemos lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos nosotros de composición, pues lo primero que tendríamos que tener en cuenta es nuestro espacio de trabajo, ¿verdad? Nuestra hoja, nuestro canvas de Photoshop, lo que sea en lo que estemos trabajando, es nuestro lienzo y es donde vamos nosotros a componer, ¿verdad? Entonces siempre tener en cuenta eso. Hay pues mucha gente que cuando va a hacer un dibujo lo que hace es empezar por aquí y deja toda esta área desperdiciada, ¿verdad? O muchas veces también pasa que más bien empiezas tu dibujo y pues no te alcanzó, ¿verdad? Querías hacer todo el cuerpo y ya pues no te alcanzó.
Entonces, la primera regla de la composición es pues entender el todo, ¿verdad? ¿Dónde vamos a trabajar? Y en base a eso poder ubicar nuestros elementos. Entonces, si yo ya sé que voy a utilizar toda esta hoja, pues yo sé que dentro de esta área es donde voy a colocar a mi personaje principal, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo ya haya trazado este cuadrado ya es un elemento de composición. Ya empecé a componer, ¿verdad? Porque dentro de mi área yo ya ubiqué mi primer elemento, que es un rectángulo. Aunque mi perro esté formado de óvalos, pues lo que le contiene es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, pues la composición se basa precisamente en esto, en colocar los elementos de una manera adecuada para la ilustración o el dibujo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, el- lo que sería fundamental aquí sería entender, pues, que como en el caso del perrito, que estaba compuesto de óvalos, todo está compuesto de las formas básicas, ¿verdad? Que precisamente vienen a ser círculos, óvalos, ¿verdad? Cuadrados, triángulos, rombos. Entonces, nosotros, sea lo que sea que vayamos a representar, tenemos que tener en cuenta que estos serán nuestros elementos principales. Entonces, por ejemplo, si es que yo quisiera hacer a mi perrito, ¿verdad? Primero, ubicaría de nuevo el lugar que lo va a contener y después sí los elementos que van a ser parte de él, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que su cabeza esté por aquí, ¿verdad? Que su pecho esté por aquí, que una de sus patitas venga aquí, y la otra esté por atrás quizás. Entonces ya se evidencia con estos pocos elementos que lo que tengo aquí ya es una figura, ¿verdad? Entonces lo que hago es ya empezar a construir mi elemento, ¿verdad? Cuidado, mi perrito.
Pero pues no hubiese sido lo mismo si es que yo no tenía mi esqueleto, ¿verdad? Que podemos dibujar sin esqueleto o sin empezar por las formas básicas. Yo puedo hacerlo, pero es porque pues ya he dibujado muchas veces con y de alguna manera tengo interiorizado estas estructuras. Pero pues si estamos empezando, lo mejor, o incluso si es que ya pues somos avanzados en esto y lo que queremos es un resultado óptimo, pues siempre vamos a empezar por lo básico y es construir estos esqueletos. Y más que nada interpretar cuáles son las formas básicas, ¿verdad? En cuanto a temas de proporción, hay estándares y cánones que sirven para el dibujo. Y pues en cuanto a humanos, el general es de 7 cabezas, es decir, el cuerpo contiene 7 veces el tamaño de la cabeza. Es generalmente el estándar europeo, el nuestro es de 6 cabezas en Latinoamérica, pero al dibujar siempre se utiliza 7, incluso en el anime utilizan 8 o 9. ¿Qué pasa cuando yo reduzco este tamaño? Por ejemplo, aquí a solo 2 cabezas, que básicamente se convierte en un Funko, ¿no? O sea, en un personaje caricaturesco que es más cabeza que nada. Y esto, obviamente, no solo cambia las proporciones, sino la esencia completamente de lo que estamos haciendo. Y es por esto que las proporciones y alterar estos números que ya están especificados pues puede precisamente alterar el resultado y es totalmente válido en el sentido de qué es lo que buscamos, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí buscamos algo más cartoon, pues obviamente no vamos a representar algo más realista utilizando las 7 cabezas. Y fíjense que incluso en este dibujo, cuando están las 7 cabezas, es una persona grande, ¿verdad? Es una persona gorda, es un sumo, y aún así esto no altera el tamaño, porque este hombre podría no ser gordo, podría ser flaco, igual mantiene su proporción, ¿verdad? Entonces, aunque digamos la grasa corporal o otros elementos nos alteren esta percepción, pues siempre, siempre, siempre se va a encajar dentro de estos cánones, ¿no es cierto? Ahora con el tema de la perspectiva, pues la que realmente tenemos que tener en cuenta y la que vamos a utilizar es la de un solo punto. Esto significa que hay un punto central, que es el punto de fuga, a donde convergen todas las líneas. Es decir, en todas las direcciones vamos a ver que estas líneas convergen hacia el punto de fuga. Es decir, todas se fugan, ¿verdad?, hacia este punto específico de nuestra composición, que realmente podría estar en cualquier parte, pero generalmente cuando nosotros estamos viendo una perspectiva de un solo punto, pues la línea de fuga va a estar a la altura de nuestra línea de horizonte. La línea de horizonte es a la altura a la que están nuestros ojos respecto a la escena que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, cada elemento que yo coloque en esta composición, en este momento solo van a ser cuadrados, pero cada uno de estos elementos, que en este momento son bidimensionales, pues solo estamos viendo altura y anchura, van a proyectarse y a pasar a un plano tridimensional. Y esto lo hacemos precisamente utilizando la línea de fuga, el punto de fuga. De esta manera todas nuestras líneas convergen hasta ese punto, todas se van a ir hacia allá, siguiendo estas líneas que ya habíamos marcado previamente, ¿verdad? Estas guías. Y esto lo que hace es precisamente darles espacialidad dentro de la composición. Ya pasan a ser algo tridimensional, ¿verdad? Ya no solo vemos altura y anchura, vemos profundidad, X, Y y Z. Esto significa que nosotros ya mentalmente podemos construirnos paisajes más complejos, ¿verdad? De hecho, esta es una de las perspectivas que más vemos nosotros como personas en la vida, en todo momento, y de las que más se utiliza para representar escenas, ¿verdad? Como
típica o la escena general en la que vemos una calle. Entonces, de esa manera, igual aquí vamos a darnos cuenta que todo el tema de lo que son edificios, todo lo que son construcciones, precisamente van a responder a esta idea porque no son nada más que cubos en otro tamaño, ¿verdad? En una disposición concreta. Entonces, todos los elementos que vemos aquí van a ir tomando estas guías para colocarlas a todas dentro de un escenario mismo, ¿verdad? Porque en el momento en el que un objeto no siga estas directrices, pues la cosa va a empezar a verse rara, se va a empezar a notar algo extraño porque nuestro ojo es especialista en reconocer las cosas que están a nuestro alrededor, porque al fin y al cabo es nuestra manera o la manera en la que el mundo funciona, o sea, tanto para nosotros, los animales, cuando nosotros somos capaces de reconocer lo que está en nuestro exterior, somos capaces, pues, de sobrevivir, ¿verdad? Entonces, el momento en el que nosotros alteramos algo de estas cosas que tenemos ya tan establecidas, pues en ese momento va a cambiar o se va a alterar nuestra composición. Y pues de nuevo existen varios tipos de perspectivas, pero ya son un poco más forzadas o utilizadas ya más con intención. Incluso el clásico ojo de pez que nosotros vemos en las cámaras como en la GoPro o que tienen muchos celulares, el gran angular, pues es eso, ¿no es cierto? Es una forma de perspectiva. Otras perspectivas como la de 2 puntos o la de 3 puntos ya son más orientadas a cosas más complejas, incluso funcionan mucho dentro de lo que es el dibujo técnico, el tema de planos y cosas por el estilo. Entonces tengamos en cuenta precisamente esto, que nuestro mundo alrededor siempre va a responder pues a estos principios y cualquier cosa, incluso si nosotros giramos ahorita nuestra cabeza pues en el lugar en el que estemos, vamos a poder ya ir reconociendo que o sea, incluso los mismos, las mismas líneas de las paredes, de las esquinas, nos vamos a dar cuenta que se direccionan hacia lugares. Y esto es nada más que la perspectiva en acción, pues que siempre está funcionando, pero ahora somos más conscientes de eso. Ok. En cuanto a la aplicación de las líneas y las formas en la construcción de composiciones, pues a mí me gusta hacer un ejercicio que a veces hago con otras ilustraciones, con otras imágenes que encuentro en internet y muchas veces con fotos para poder analizar y poder darme cuenta cómo es que emplean estos elementos otras personas pues dentro de sus composiciones. Entonces aquí tengo la primera imagen y lo que me gusta tener en cuenta siempre es que en estas imágenes o en cualquier imagen que vayamos a analizar en cuanto a composición y forma, se va siempre de lo macro al micro. Entonces, en este caso, lo primero que puedo identificar aquí son dos grandes bloques que ocupan un gran espacio de mi composición, pero que sin embargo no es el protagonista, ¿verdad? Porque el protagonista está justamente en este triángulo. Y aunque sí, dentro de el triángulo pues tenemos los elementos que componen a la persona, ya sean otros círculos, ya sean cuadrados, rectángulos, pues
lo general siempre va a ser más importante. Es como en el perrito, antes de dibujar al perrito, dibujo el contenedor donde está el perrito, ¿verdad? Es algo igual. Primero vemos lo general y qué contiene ese general. Entonces vamos con una segunda imagen. En este caso es interesante cómo dentro de la composición el protagonista es solo esto, ¿verdad? Es decir, aquí se encuentra nuestro centro de atención. Pero si bien es pequeño y está aislado, pues no está solo, porque dentro de la composición también vemos otro tipo de elementos, ¿verdad? Aquí mismo estas dos curvas pues ya nos están insinuando que hay otros elementos, ¿verdad? Que tenemos dos grandes círculos también dentro de la composición que hacen la función de indicarnos, ¿no?, con estas líneas hacia dónde ver y dónde está nuestro centro de atención. Igual el mismo hecho de que esto esté vacío, pues no significa que no sea útil dentro de nuestra imagen, ¿verdad? Más bien nos dice que todo esto negro no es el centro de atención y nos está llevando a lo que sí es el centro de atención. Vamos con otra imagen. Entonces, de nuevo, ¿verdad?, voy hacia lo más general que puedo ver. Por ejemplo, en este caso, veo aquí un triángulo. Y después sí veo otros elementos como los círculos que están aquí, ¿verdad? Y aquí es interesante, como si bien esta es nuestra composición básica, nuestro foco está en el personaje de aquí, ¿verdad? Y después, en segunda instancia, está el personaje más cercano. ¿Y a qué se debe? De nuevo es contraste, ¿verdad? El personaje de arriba está mucho mejor iluminado, está mucho mejor encuadrado, es decir, está en un punto estratégico de la composición donde es bien visto, donde es bien reconocido, y más bien el otro personaje, aunque está cerca, pues la luz no le favorece mucho, incluso vemos que está un poco difuminado, ¿verdad? Entonces, este es otro de los elementos dentro de la composición, que es la jerarquía, es decir, qué es lo importante, qué es el protagonista, qué no es tan importante y qué es lo secundario dentro de mi imagen. Vamos con otra. Entonces, de nuevo, aunque sí, aquí vemos bastantes elementos que son varias manos converger hacia un solo punto, pues todas estas manos lo que conforman es una sola masa, ¿verdad? Que la puedo identificar como un círculo. Y después sí, pues puedo decir aquí hay un rectángulo, acá hay otro rectángulo, aquí hay otro rectángulo, ¿verdad? Incluso otro objeto que lo veo aquí es este ventilador. Entonces fíjense cómo ya todos los elementos nos están diciendo dónde está el centro de atención, ¿verdad? O sea, los mismos brazos nos están llevando acá. El mismo hecho de que estas líneas sean perpendiculares ya nos está guiando de cierta forma hacia nuestro motivo principal, que es este círculo. Muy bien, vamos con otra imagen. Otra cosa dentro de la composición es pues el balance visual, que por ejemplo en esta imagen
lo encontramos distribuido casi que igual, ¿verdad? Es decir, está bastante balanceado, porque tenemos un personaje aquí y otro personaje aquí. Pero ¿qué pasa el momento en el que retiremos un personaje? Todo nuestro peso, si es que antes estaba en la mitad, ahora va a estar acá, ¿verdad? Hacia la izquierda. Y de igual manera, si yo borro a este personaje y lo pongo acá, el peso visual se va a ir al otro lado. Porque tengo un eje, ¿no es cierto? Que es, en este caso, la puerta, la mitad de la puerta. Aquí igual nos podemos dar cuenta que las formas principales de nuevo se van al macro, ¿verdad? Es la puerta la que contiene las ventanas y son las ventanas quien en última instancia contienen a las personas. Vamos con otra. Entonces, aquí de nuevo, ¿no es cierto? Los elementos que más reinan, podría decir que es este triángulo, podría decir que es este arco, que al fin y al cabo da a entender que hay un círculo, y quizás esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esta sería nuestra composición general en cuanto a lo que vemos, ¿verdad? En cuanto al entorno. Pero si nos acercamos, vemos que dentro de esta composición espacial hay una composición orgánica con las personas que están interactuando dentro de la foto, ¿no es cierto? Entonces vemos que aquí hay un elemento, vemos que aquí hay otro elemento, estos elementos tienen dirección, tienen intenciones, miren, se repiten. Entonces esto ya es como componer dentro de la composición. Es como una composición más compleja porque tiene en cuenta más elementos, pero no deja de obedecer a todas estas leyes principales. Bueno, ya vimos un poco por encima algunos de los términos y algunos de los principios de la composición, pero ahorita se los quiero explicar un poco más a fondo. Y bueno, el primer término es el balance. ¿Qué es el balance? El balance básicamente es qué peso visual tiene nuestra imagen, ¿verdad? Como veíamos hace un rato en la imagen, en la fotografía de la puerta, pues es precisamente esto, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta un eje, qué tan pesado está un lado o pesado está el otro, y esto no es nada más que cuántos elementos hay en un lado y cuántos elementos o formas básicas hay en otro. Entonces, no necesariamente tiene que tratarse de dibujar composiciones balanceadas, sino usar el peso a nuestro favor. Porque algún rato yo no voy a querer hacer algo, digamos, precisamente balanceado como la foto de la puerta, sino quiero hacer algo con mucha más intención, como la foto en la que el personaje principal está muy chiquito. Que esa foto, digamos, no es para nada balanceada como la de la puerta, sino que todo el peso está a la izquierda, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros tenemos que, pues, ser conscientes de que tenemos toda la libertad de manejar los pesos en nuestra composición a nuestro gusto, pero que esta libertad también, pues, tenga una intención detrás y que en vez de parecer un fallo o algo que no tuvimos en cuenta, que más bien sea súper evidente que es lo que buscábamos, ¿no es cierto? Otro principio fundamental es el contraste. El contraste, como vimos hace un momento, no
no es solo con contraste de luz o contrastes de blancos y negros. Puede haber diferentes tipos de contrastes. Por ejemplo, en una escena en la que todos mis objetos son circulitos, en el momento en que yo pongo un cuadrado, ya estoy haciendo contrastes, es un contraste de forma. Y asimismo hay una gran variedad de contrastes que nosotros podemos utilizar para diferenciar elementos importantes o elementos que queremos resaltar dentro de un dibujo. Pero asimismo, el contraste sí, muchas veces y principalmente, como les digo, nuestro ojo funciona en base a luz y sombras. Se trata de esto, ¿no es cierto?, de contraste de luz y sombras. Entonces, yo recomiendo mucho volver a revisar el trabajo de Frank Miller, del artista que les hablaba dentro de mis referentes, porque él utiliza mucho esto. E incluso muchos de ustedes han de haber visto en un punto Gestalt, las leyes de la Gestalt. Básicamente es esto, ¿no es cierto? Que el ojo y el cerebro complete información que estamos insinuando o no dando del todo. Entonces, sí, en cuanto a contraste, les recomiendo mucho Frank Miller. E incluso hay películas adaptadas desde los cómics al cine, en el que se evidencia, y eso es interesante, a través del uso de la cámara, cómo este contraste se vería, ¿verdad? Respetando el estilo, pues, de este artista. Otro pilar de la composición es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Es como veíamos al principio, cuando yo un punto lo repito varias veces, estoy generando un ritmo, estoy generando una línea que tiene dirección, ¿verdad? Entonces, el ritmo, tengamos en cuenta que no es nada más ni nada menos que la repetición de elementos similares en una composición. El momento en el que yo empiezo a duplicar mis elementos, estoy generando movimiento. Piensen como, por ejemplo, las típicas escenas de animación antigua a papel, que se dibujaba hoja por hoja, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos movimientos queda registrado, pero son movimientos del mismo elemento. Y esto es lo que nos hace dar la idea de que se mueve. Aunque estos elementos sigan representados en el papel, nos va a seguir dando la sensación de que se mueven. Y o sea, el contraste es con la animación, que pues no vemos todos los cuadros dibujados, ¿verdad? Los vemos uno por uno. Pero aunque estuviesen todos seguidos, nos está generando esa sensación de movimiento. Y ese movimiento es el ritmo dentro del dibujo. La jerarquía. La jerarquía es básicamente pues resaltar elementos o colocar elementos en una parte de nuestra composición pues donde sean relevantes y donde puedan verse a primera vez y sin confusión. Como el ejemplo de los espejos que vimos hace un rato, la jerarquía pues es totalmente intencional y ya dependerá pues de qué es lo que se busca en esa foto o en ese dibujo representar. La jerarquía se consigue pues de diferentes maneras, pero generalmente está unido a otros conceptos pues como el contraste, porque lo que se busca es resaltar, ¿verdad?, estos elementos. Entonces tengamos en cuenta eso, la jerarquía siempre va a ser el orden en el que nosotros representamos nuestros objetos y qué tan importantes son, ¿verdad? Bueno, aquí les quiero enseñar un poco de cómo es mi proceso de dibujo. Entonces, bueno, aquí tengo esta ilustración, la que hice totalmente libre. No fue un encargo, sino yo lo que yo quise hacer. Y miren, como al principio, en lo que entro haciendo es ubicando en formas básicas dónde está mi personaje, ¿verdad? Ya sabía, tenía una intención de dónde iba a estar esta calavera. Tenía una intención también de dónde iba a estar el piso. Y una vez que pues yo construyo estos elementos,
Aquí muchas veces yo también lo que hago es ir hacia adelante y hacia atrás, cambio tamaños, modifico cositas. En este caso, pues no fue tan necesario, pero miren como igual, o sea, boto muchas líneas de prueba, desecho líneas que no me gustan o que no me sirven. Y una vez estoy convencido, pues, digamos, paso a la siguiente capa y utilizo en la que ya estaba trabajando como boceto. Después empiezo, como en el dibujo, el pintar también es colocar elementos en un lugar, ¿no es cierto? Bloques de color en este caso. Entonces yo aquí estoy ubicando los bloques de color, estoy haciendo un poco de contraste, donde iría cada cosa. Más que nada aquí es un trabajo de luz, porque no me compliqué mucho, digamos, en la composición, porque cuando yo siento que es algo más libre, que estoy haciendo por mi cuenta, pues al final y al cabo soy como eh, más fiel a lo que siento o a la intuición. Me resultó interesante porque aunque de nuevo fue un trabajo súper libre, inicia siendo una cosa completamente diferente. Es decir, empecé dibujando un cómic, y que incluso hice unas viñetas, desarrollé un poco la historia, pero pues al final no me gustó y lo que hice fue dibujar encima. Y esto es algo del proceso de dibujo que ustedes se van a dar cuenta, que muchas veces lo que empiezan haciendo pues no tiene nada que ver con lo que terminan haciendo. Y muchas veces empezar a hacer algo, cualquier cosa, es el detonante pues de algo mejor o de algún proyecto con más tiempo de trabajo, digamos. Entonces aquí pues lo que hice, como vieron, fue desechar en un principio pues lo que estaba haciendo. Y eso es algo súper importante, no hay que enamorarse de lo que uno hace. Muchas veces como queremos firmarlo, queremos ya enmarcarlo, pero pues el dibujo es así, es caprichoso y muchas veces de lo que estábamos orgullosos en un momento, quizás después en un par de años vamos a decir pues me faltaba mucho, ¿verdad? Entonces pues sí, la idea es como siempre ser un poco libre, aunque estemos haciendo algo que pues sea un requisito o algo, ser también poder divertirnos, ¿verdad? En este proceso. Esa es un poco la idea. Bien, pues esta imagen, esta fue una comisión y pues tenía una temática, que era la guerra en Palestina, ¿verdad? Bueno, pues lo que empecé haciendo fue encontrar un color sobre el que trabajar, porque cuando trabajamos en digital, pues muchas veces trabajar en pantalla blanca nos quema los ojos. Y aquí lo que empecé haciendo fue destrabar la mano, es decir, esto no tenía nada que ver con el ensayo en sí, pero este tipo de prácticas, de garabatos que suelo hacer antes de empezar un dibujo, pues precisamente esto, ¿no? Calentar la mano y soltarlo un poquito. Entonces aquí ya ubico el tema principal, que era la cara, y como ven, como estoy en digital, puedo modificar, puedo cambiar, aunque ya lo ubique en un lugar, pues le cambio de tamaño y lo ubique en otro lugar. Empiezo a componer los demás elementos, como es en este caso el niño. Y como ven en este punto todo es súper rígido, pero pues yo al menos ya tengo una noción de dónde va a estar cada cosa, ¿verdad? Y aquí más que nada lo que hago son cambios en cuanto a la forma en sí, el dibujo en sí, cosas con las que ya me quedo más contento, otras cosas las cambio, pero en todo caso voy armando pues la estructura básica de mi dibujo. Y una vez hago esta primera línea, lo que hago es repasar eh, una segunda vez, tercera, incluso cuarta, con una línea mucho más marcada y estableciendo pues qué es lo que se va quedando y pues no marco lo que no me interesa conservar, ¿verdad? Así pues ya yo me voy ubicando y voy
componiendo de una mejor manera mi dibujo, ¿no es cierto? Una vez que ya he hecho todo esto, pues ahora sí, bajo la opacidad de la capa, hago una nueva capa y empiezo a dibujar sobre esta capa, ¿verdad? Ahora sí, con las líneas que van a ir definitivamente, esto se lo conoce como pasar a limpio, como cuando uno dibuja en el lápiz y dibuja después encima con resaltador, perdón, con rapidógrafo, es básicamente lo mismo. Entonces, una vez que yo ya estoy, digamos, feliz con dónde está cada elemento, pues yo ya empiezo a dibujar el final. Y aquí, igual, aunque yo ya tengo mi boceto, pues soy libre y muchas veces hago de cambiar cosas, de seguir modificando. Es un trabajo que es constante, ¿verdad? Aunque a veces ya digamos, esto va a ser así, pues en la siguiente etapa creemos que pues tal vez si le hago un pequeño cambio va a ser mejor y pues entender eso, que el dibujo está sujeto a cambiar en todas sus etapas y es eso, lo que les comenté hace un ratito, no enamorarse de lo que hagamos ni de lo que dispongamos porque muchas veces hay una mejor manera de abordarlo. Entonces, de nuevo, aquí lo que ya empiezo es a marcar, ¿no es cierto?, mis contrastes, las zonas que sí son oscuras, como los ojos de la calavera, como el hueco de la ropa. Estoy empezando ya a mandar la línea valorada, que son estas líneas que son súper gruesas, que se diferencian de las líneas normales que tengo, para darle dinamismo al dibujo, ¿verdad? Aquí lo que hago es dibujar los patrones, o sea, de la ropa en una capa aparte, y lo que no me sirve lo voy borrando. Ubico demás elementos que tiene mi composición. Aquí ya voy escogiendo mi cromática. Dense cuenta que yo ya escogí, saqué unos colores de ahí. Y estos colores los voy aplicando. Es decir, no busco otros tonos, sino específicamente los que ya saqué. Y con estos resuelvo. Es el mejor ejercicio que podemos hacer. Esto se llama economía de color, es decir, conservar al mínimo las variantes y lo mismo pasa en dibujo. Eso es economía de formas, es decir, no empezar a hacer muchas formas y muchas cosas, sino más bien con las que ya puse en un principio, ir jugando. De nuevo, si es que son líneas rectas, vamos jugando con líneas rectas, si son líneas curvas, más líneas curvas. Entonces, pues sí, este es un poco del flow de mi trabajo en cuanto a esta obra. Aquí les voy a mostrar un proceso. Este es un dibujo que toma aproximadamente 14 minutos. Y bueno, se los voy a resumir un poquito como lo hice. Entonces, de nuevo, ubico, ¿no es cierto?, las formas básicas. Compongo a gran escala lo que quiero ver. Y aquí ya tenía una intención, sabía que quería hacer un poco algo con esta temática del meme del gato, de las señoras y el gato. Y dada esta disposición, pues yo coloco mis elementos. Y de nuevo lo hago como que al principio súper brusco, ¿verdad? Y después pues ya empiezo a definir y empiezo a ubicar los elementos y básicamente a dibujar, ¿verdad?
Entonces, para concluir, pues lo importante es desarrollar estas nociones en cuanto a las formas básicas, en cuanto a dónde ubico los elementos, qué coloco, en qué forma, orientación, disposición. Todo esto termina de alguna manera influyendo pues, sobre nuestra composición final. Y lo que les podría recomendar a partir de este punto, porque obviamente pues se necesitará mucho más tiempo para poder desarrollar un curso completo en el que desarrollemos habilidades netas de dibujo, pues como eso no está ahorita dentro de nuestros tiempos, pues les sugiero, si es que les interesa pues la materia o seguir desarrollándose, pues primero tener referentes, ver bastantes referentes. Es importante tener una lista no solo de referentes gráficos. Aquí los referentes pueden ser auditivos, pueden ser texto, realmente cualquier cosa que a nosotros nos mueva o despierte nuestra imaginación, ya son elementos que pues son válidos y nosotros podemos acoplar a nuestra temática, a nuestra narrativa y pues a nuestro estilo, ¿verdad? Tener en cuenta también pues que eh, este hecho de repetir y repetir, ustedes, como les digo, les sugiero que cojan una imagen y la calquen o la pongan en la pantalla e intenten replicarla. Este hecho de repetir lo que hace es crear memoria muscular, y la memoria muscular es súper importante para precisamente las cosas que requieren nuestra motricidad, ¿verdad? Entonces, otra cosa que pues es importante es que cuando nosotros dibujamos en pequeño formato, pues obviamente las partes que se mueven de nuestra mano son mínimas, ¿verdad? Son músculos y tendones específicos. Cuando yo empiezo a expandir el área en el que dibujo, dése cuenta que ya se mueven otras áreas, ¿verdad? Y empiezo a hacer pivote en los hombros. Cuando trabajo en gran formato en mural, ya básicamente muevo todo el cuerpo. Entonces estos movimientos de alguna manera pues se quedan impregnados, y mientras más los repitamos, mientras más nosotros hagamos el ejercicio de dibujar, pues más fácil será para nosotros poder colocarnos ya en esta mentalidad, ¿verdad? Y otra cosa importante es aflojar la mano, como vieron y como les comenté, es súper importante entrar en confianza. Si bien no es papel, si bien es digital, entrar en confianza con lo que estemos haciendo, con el material y el soporte en el que estemos. Entonces estas líneas de prueba, aunque muchas veces como ven terminen siendo desechadas, o incluso dibujos ya terminen siendo desechadas, pues ese es el comienzo para algo a posteriori, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando sintamos este bloqueo, primero acordémonos de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos mueven, y segundo, pues empecemos a hacer lo que sea. El momento en que nosotros nos liberemos y empecemos a poner formas en el papel, pues nuestro cerebro ya va cogiendo viada y va haciendo el resto del trabajo. Eh, Eso, espero pues que les haya sido útil esta información, y pues nada, como les digo, hay varias maneras hoy en día de poder solucionar nuestros
dilemas o lo que estemos haciendo en cuanto a dibujo y más bien ser recursivos. Incluso el uso de la inteligencia artificial con inteligencia humana pues va a dar unos resultados súper buenos y resultados que incluso nos pueden ahorrar tiempo y pueden mejorar nuestro trabajo. Entonces eso, ser abiertos siempre a todo y pues tener en cuenta que el dibujo más que nada es este desarrollo de conciencia visual y espacial.